Descubrimientos tan extraños que amenazan con reescribir todo lo que creíamos saber, desde sarcófagos de princesas hasta minas. Únase a nosotros mientras descubrimos los inquietantes misterios que la naturaleza salvaje de Siberia ha guardado durante siglos. Número 10. El misterioso descubrimiento de la princesa Teal. En el año 2002, un periódico ruso publicó una historia fascinante sobre un artefacto que llegaría a ser conocido como la Dama de 800 millones de años. El artículo, escrito por el periodista Oleg Kishin, detallaba un relato sensacional compartido por un ex oficial de la KGB. El oficial afirmó que se había realizado un hallazgo arqueológico extraordinario a fines de la década de 1970, que el gobierno soviético había tratado de ocultar rápidamente. De ser cierto, el descubrimiento podría reescribir todo lo que sabemos sobre la historia humana. La historia comenzó el 5 de septiembre de 1969, en un pequeño pueblo ruso llamado Rshevchik. En las profundidades, aproximadamente a 70 metros debajo de la superficie, un grupo de mineros liderado por Alexander Migan se topó con algo que no podían explicar. Cuando sus picos golpearon una roca, encontraron una estructura lisa y sólida que no se parecía a nada que hubieran visto antes. No era ni piedra ni metal, sino que parecía una combinación perfecta de mármol y cristal. A primera vista, parecía un sarcófago, el tipo de ataúd que se usaba a menudo en los entierros antiguos, pero este objeto no parecía ninguna reliquia de la historia humana. El descubrimiento desató una mezcla de emociones. Magan, intrigado por las implicaciones del hallazgo, inmediatamente quiso alertar a las autoridades. Vio el valor potencial del artefacto y creyó que los funcionarios lo tratarían como un descubrimiento revolucionario. Los mineros, sin embargo, se sintieron incómodos. Les preocupaba que si los funcionarios del gobierno tomaban el control, el artefacto se lo llevarían, dejándolos con las manos vacías y sin reconocer sus años de trabajo. A pesar de sus aprensiones, los mineros sabían que no podían dejar el extraño objeto medio enterrado, así que decidieron seguir cavando. Mientras trabajaban con cautela, el sarcófago emergió gradualmente de la tierra. Cuando finalmente fue desenterrado y abierto, la vista en el interior dejó a todos sin palabras. El ataúd había sido sellado tan perfectamente que creó un efecto de vacío al abrirlo. Esta estricta conservación era mucho más avanzada que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Dentro yacía el cuerpo de una mujer joven que parecía casi real. Sus rasgos, piel y cabello estaban perfectamente intactos, como si la hubieran preservado hace apenas unas horas. Parecía tener entre 25 y 30 años, con un cabello largo y castaño oscuro que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un exquisito vestido de encaje blanco adornado con flores bordadas, y su cuerpo estaba rodeado de un extraño líquido rosa que parecía haberla preservado perfectamente. Aún más sorprendentes eran sus accesorios. La joven llevaba brazaletes, anillos y una tiara elaborados con lo que parecían ser metales preciosos y piedras preciosas. Estos elementos estaban intrincadamente grabados con símbolos e inscripciones en un idioma que nadie pudo identificar. Número 9. Pequeña caja de metal negra dentro del sarcófago. El propósito del hallazgo no estaba claro, pero el misterio se acentuó. Un minero, impulsado por la curiosidad, metió el dedo en el líquido rosa. Lo encontró tibio al tacto, pero al exponerlo al aire, empezó a cambiar de color, pasando del rosa a tonos azulados. El descubrimiento llamó rápidamente la atención de las autoridades. Un grupo de hombres con trajes protectores grises llegó al lugar, alegando que el artefacto podía ser peligroso y que era necesario retirarlo. El sarcófago y su contenido fueron cargados en un helicóptero y se los llevaron, dejando a los aldeanos en estado de shock e incredulidad. Poco después empezaron a circular rumores, en particular sobre el minero que había tocado el líquido rosa. Se difundieron historias de que en las semanas posteriores al suceso, su salud mental se deterioró rápidamente y que murió trágicamente congelado fuera de su casa una noche de invierno, incapaz de encontrar el camino de regreso. Los científicos que, al parecer, examinaron los restos de la joven, hicieron afirmaciones asombrosas. Un investigador sugirió que había muerto hace millones de años, antes de la existencia de los humanos por un período inimaginable. El líquido rosa que preservó su cuerpo no se parecía a nada conocido por la ciencia.
y su vestido estaba hecho de un material no identificado, que tenía un brillo plateado y sin costuras visibles. Era como si la tela hubiera sido creada utilizando tecnología mucho más allá de las capacidades modernas. A pesar de las implicaciones monumentales del hallazgo, la cobertura de los medios fue breve. La historia apareció en un periódico local, pero rápidamente desapareció de la vista del público. Poco después, hombres con trajes grises regresaron al pueblo, confiscando todos los ejemplares del periódico que había informado sobre el descubrimiento. Se advirtió a los aldeanos que no hablaran del evento, y aquellos que lo hicieron enfrentaron severas consecuencias. El periodista que inicialmente había informado la historia, junto con los científicos que estudiaron los restos, fueron castigados. Parecía que el gobierno soviético tenía la intención de borrar todos los rastros del incidente, pero los rumores sobre el descubrimiento persistieron. Los relatos de testigos oculares afirmaron que se habían enviado soldados a la zona, restringiendo el acceso a los lugareños, y también a los investigadores. Algunos aldeanos especularon que se habían encontrado sarcófagos adicionales, posiblemente 3 más, en la misma región. Se decía que contenían cuerpos que parecían estar en un estado de sueño profundo, en lugar de muertos. Para aumentar la intriga, ¿podrían estos descubrimientos representar una civilización antigua avanzada o algo aún más extraordinario? Los paralelismos con otros relatos históricos solo alimentaron la especulación. Las historias de cuerpos preservados, como el de la mujer romana que se cree que era la hija de Cicerón, plantearon preguntas similares. Su cuerpo, supuestamente preservado en un líquido transparente, había dejado a los científicos desconcertados durante años. ¿Podrían los sarcófagos siberianos contener secretos similares? ¿O esta preservación fue el resultado de procesos naturales avanzados que aún no hemos entendido? Las teorías de la conspiración florecieron, especialmente durante la era de la Guerra Fría, cuando el secreto y la desconfianza estaban en su punto más alto. Algunos creían que la Unión Soviética estaba suprimiendo evidencia de civilizaciones antiguas avanzadas o incluso vida extraterrestre. Otros sugirieron que el gobierno intentó aplicar ingeniería inversa a la tecnología de preservación de los sarcófagos para fines militares. La idea de que los sarcófagos podrían contener tecnología futurista en lugar de antigua o alienígena también ganó fuerza. ¿Eran estos cuerpos viajeros en el tiempo que habían terminado accidentalmente millones de años en el pasado? Sin embargo, el atractivo de la princesa Tizul combina conocimiento prohibido, secreto militar y la necesidad humana de cuestionar la narrativa oficial. A medida que despegamos las capas del enigma de Siberia, pasando de cuentos de objetos extraños y lanzamientos de cohetes históricos, ahora nos adentramos en un mundo donde las líneas entre los hechos y la ficción se difuminan. ¿Qué verdades ocultas podrían estar detrás de estas teorías de conspiración y posibles encubrimientos? Número 8. Teorías de conspiración y posibles encubrimientos. Durante décadas, Siberia ha capturado la imaginación con sus misterios interminables. Las historias de objetos espeluznantes, sucesos extraños y tragedias inexplicables han dado lugar a numerosas teorías de conspiración. Desde enfermedades misteriosas hasta secretismo gubernamental, esta vasta región aislada guarda secretos que continúan alimentando la especulación y el debate. Una de las leyendas más persistentes en Siberia involucra objetos en forma de cúpula hechos de metal de color cobre. Los lugareños afirman que estos objetos aparecen aparentemente de la nada y caen del cielo al suelo. Se dice que quienes se acercan demasiado enferman gravemente o algo peor. Aunque estas historias pueden parecer inverosímiles, podrían tener una base real. Hace décadas, esta zona era un centro de lanzamiento de cohetes y pruebas nucleares soviéticas. Es totalmente posible que los restos de cohetes fallidos o restos de pruebas puedan explicar estos objetos extraños. Los materiales tóxicos de dichos desechos podrían provocar fácilmente problemas de salud a quienes los encuentren. Para aumentar el misterio, los habitantes de Siberia también han informado de que han presenciado fenómenos aéreos extraños. A menudo se ven globos aerostáticos, descritos como objetos voladores no identificados, en la zona. Algunos incluso explotan en el aire. Dada la historia de pruebas nucleares de la región durante la era soviética, es plausible que estos avistamientos estén relacionados con restos de experimentos de la Guerra Fría. Los altos niveles de gas metano en la zona también podrían contribuir a las alucinaciones,
distorsionando las percepciones de lo que la gente ve realmente. Pero los extraños acontecimientos no terminan ahí. En 1959, una de las tragedias más escalofriantes e inexplicables se desarrolló en los Montes Urales, conocida como el incidente del Paso Dyatlov. 9 experimentados excursionistas soviéticos se embarcaron en una expedición invernal, esperando regresar en poco más de 2 semanas. Sin embargo, cuando no hubo noticias del grupo, se enviaron equipos de búsqueda. Lo que descubrieron sigue siendo uno de los mayores misterios del senderismo hasta el día de hoy. La tienda de los excursionistas fue encontrada abierta por dentro, abandonada en la nieve. Sus cuerpos estaban esparcidos por el paisaje helado, cada uno con heridas inquietantes. Algunos de los excursionistas tenían el cráneo fracturado y las costillas aplastadas, heridas que normalmente requerirían una fuerza inmensa para infligirles. A otros les faltaban los ojos, y uno fue encontrado sin lengua. Quizás lo más desconcertante fue el estado de su ropa. Muchos estaban mal vestidos para el brutal frío siberiano, como si hubieran huido de su tienda en pánico. A lo largo de los años, se han formulado innumerables teorías para explicar este trágico evento. Número 7. La mina Mir. Se dice que esta mina de diamantes, con una profundidad que supera los 500 metros, crea corrientes descendentes tan poderosas que los helicópteros tienen prohibido sobrevolarla. Si bien el tamaño y el impacto de la mina son impresionantes, los rumores de accidentes y fenómenos inexplicables que la rodean han agregado un aire de intriga. Las leyendas no se detienen en los misterios modernos. En 1850, un grupo aislado de Inuit en la isla King William informó sobre un encuentro horrible con figuras que no parecían ni completamente vivas ni completamente muertas. Estas figuras eran los últimos sobrevivientes de la condenada expedición Franklin, un viaje británico para explorar el Ártico. La expedición terminó en desastre, ya que la tripulación sucumbió al duro entorno y recurrió a medidas desesperadas, incluido el canibalismo, para sobrevivir. Las historias orales de los Inuit describen a estos sobrevivientes como espantosos y apenas humanos, agregando un capítulo inquietante al legado de cuentos extraños y trágicos de Siberia. Incluso el mundo natural de Siberia se suma a su misticismo. El descubrimiento de un mamut bien conservado llamado Yucca en 2010 arrojó luz sobre el pasado helado de la región. Los restos de Yucca, encontrados en un estado extraordinario, revelaron pistas sobre la vida de los mamuts y su posterior extinción. De manera similar, el permafrost que se está descongelando ha dejado al descubierto otras criaturas antiguas, incluido el cadáver de un oso de hace más de 300 años. Estos descubrimientos no solo nos hablan sobre la vida prehistórica de Siberia, sino que también nos dan pistas sobre los secretos que aún se esconden en su suelo helado. Si bien muchos de los misterios de Siberia tienen explicaciones lógicas, ya sea debido a actividades militares soviéticas, fenómenos naturales o descubrimientos científicos, otros siguen siendo obstinadamente enigmáticos. Algunos eventos pueden ser parte de un encubrimiento mayor, cuidadosamente oculto al público, mientras que otros podrían ser simplemente historias nacidas de la curiosidad humana y el deseo de explicar lo inexplicable. Las preguntas persisten, invitando a cualquier persona con sentido de asombro a seguir investigando. Algunas historias se desvanecen en la historia, mientras que otras se convierten en leyendas perdurables. Muchos de los secretos de Siberia aún pueden estar esperando ser descubiertos. Desde inquietantes teorías conspirativas y rumores de repuntes de COVID, cambiemos nuestro enfoque a los fenómenos naturales inexplicables que desconciertan a los científicos y narradores por igual. ¿Qué secretos se esconden en las profundidades de la Tierra y los paisajes helados? Descubramos estos misterios ambientales y geológicos. Número 6. Misterios ambientales y geológicos inexplicables. El mundo natural está lleno de maravillas, pero algunas permanecen más allá de nuestra comprensión. Estos misterios desafían lo que sabemos sobre nuestro planeta, impulsándonos a explorar lo desconocido. A continuación, se presentan algunas de las historias más fascinantes y desconcertantes relacionadas con nuestro medio ambiente y geología. A principios del siglo XX, Franklin Leach reclamó una propiedad en una región remota al sur del Círculo Polar Ártico. Inicialmente habitada por el pueblo atabascano, esta tierra era muy prometedora durante la fiebre del oro. Pero cuando el oro se agotó,
La zona se convirtió en un pueblo fantasma. Décadas más tarde, en la década de 1990, la región encontró un nuevo propósito como centro turístico. Pero surgieron historias espeluznantes. Los huéspedes y el personal informaron sobre actividad poltergeist, objetos que se movían solos, pasos fantasmales en pasillos vacíos y avistamientos de una mujer translúcida. Los lugareños creían que era el espíritu de la esposa del antiguo propietario, eternamente ligada a la tierra. Ya sean reales o imaginarias, estas historias siguen cautivando a quienes las visitan. La historia del Octavius, un carguero del siglo XVIII, es escalofriante. Literalmente, en 1761, el barco partió de China, intentando navegar por el peligroso Paso del Noroeste, una ruta que ningún barco había conquistado jamás. En ese momento, el barco desapareció sin dejar rastro. 14 años después, un barco ballenero se topó con el Octavius, ahora un barco fantasma envuelto en hielo. La tripulación descubrió los restos congelados del capitán y los marineros, inquietantemente conservados en plena acción. El capitán había estado escribiendo en el diario del barco cuando la muerte lo alcanzó. La última entrada registrada data de noviembre de 1762, lo que deja a los historiadores especulando sobre los horrores que soportó la tripulación cuando las temperaturas del Ártico sellaron su destino. El pueblo inuit habla de reinos misteriosos que existen en los límites de nuestra realidad. Una anciana contó una historia de cómo entró accidentalmente en un plano de ese tipo. Describió cómo su entorno se transformó en un paisaje extraño y onírico. Lo que para ella fueron media hora, resultaron ser 3 días en el mundo real. Para escapar, se mordió la mano, dejándose una cicatriz que llevó consigo por el resto de su vida. Historias como estas difuminan las líneas entre el mito y los fenómenos inexplicables, dejándonos con la duda de si realmente podrían existir dimensiones alternativas. La Unión Soviética emprendió un ambicioso proyecto en 1970 para cavar el agujero más profundo creado por el hombre en la Tierra. Conocido como el Pozo Superprofundo de Kohler, llegó a más de 40.000 pies dentro de la corteza del planeta antes de que el proyecto fuera abandonado en 1994. Oficialmente, problemas de financiación detuvieron la perforación, pero los rumores cuentan una historia más siniestra. Algunos afirman que el taladro se rompió en una caverna en llamas, donde los micrófonos grabaron lo que sonaban como gritos de almas torturadas. Se dice que los científicos se volvieron locos después de escuchar los sonidos. Si bien es probable que esta historia sea una leyenda urbana, la atmósfera inquietante que rodea al proyecto le ha valido el apodo de la puerta al infierno. Número 5. Trampero fantasma. En las nevadas extensiones de Labrador, Canadá, circulan historias sobre una figura fantasmal conocida como el trampero fantasma. Según la leyenda, este hombre, cuyo verdadero nombre podría haber sido Aul, era un trampero fracasado que se convirtió en destilador ilegal de alcohol. Para evadir a la policía, se camufló a sí mismo y a su equipo de trineos tirados por perros en un pelaje blanco puro, mimetizándose perfectamente con la nieve. Trágicamente, se rompió la espalda en el desierto y, temiendo la condenación, rogó convertirse en un fantasma. Hasta el día de hoy, los lugareños afirman ver a su equipo de trineos completamente blanco corriendo por los paisajes helados, sin dejar huellas. La ciudad noruega de Troms, situada sobre el círculo polar ártico, es conocida por su belleza natural y su larga historia. Sin embargo, su centro alberga oscuros secretos. Construido sobre un antiguo cementerio, el centro de la ciudad está embrujado. Son comunes los cuentos de apariciones fantasmales, pasos misteriosos y otras actividades paranormales. Los pescadores también hablan de trolls marinos que merodean por las playas cercanas. Ya sea que estos relatos tengan su origen en hechos reales o en el folclore, añaden un encanto inquietante a las calles invernales de Tromsø. Entre 1947 y 1953, prisioneros de la Unión Soviética trabajaron en condiciones brutales para construir un ferrocarril a través del gélido desierto de Siberia. Más de 300.000 personas perdieron la vida durante el proyecto, muchas de ellas debido al clima severo y al hambre. El ferrocarril fue abandonado después de la muerte de un líder soviético, dejando atrás vías oxidadas y estructuras desmoronadas. Los exploradores urbanos que visitan el lugar informan haber escuchado voces fantasmales, martillazos distantes y gritos de dolor.
Número 4. Ecos del sufrimiento soportado por los trabajadores. En la mitología inuit, Sedna reina sobre el mar y sus criaturas. Su historia varía, pero la mayoría de las versiones describen una transformación trágica. En un cuento, Sedna fue arrojada al océano por su padre, quien le cortó los dedos para evitar que volviera a subir a su kayak. Sus dedos se convirtieron en focas, ballenas y morsas, y la propia Sedna se convirtió en una poderosa diosa. Los cazadores deben apaciguarla con ofrendas para garantizar el éxito de las cacerías. Mientras controla a los animales marinos, su historia sirve como recordatorio de la profunda conexión de la humanidad con el mundo natural y sus fuerzas. En los últimos años, el derretimiento del hielo ha revelado secretos antiguos preservados durante decenas de miles de años. En 2018, se descubrió un pájaro perfectamente conservado en Siberia. Congelado durante 48.000 años, sus plumas y cuerpo estaban tan intactos que parecía que hubiera muerto recientemente. De manera similar, en Canadá, los mineros descubrieron un cachorro de lobo momificado de hace 57 años. Llamado Sur, el pelaje, los dientes y los órganos del cachorro estaban sorprendentemente bien conservados. Estos descubrimientos brindan información valiosa sobre la edad de hielo y las criaturas que alguna vez vagaron por nuestro planeta. Dejemos atrás los misterios de los paisajes cambiantes de la Tierra y adentrémonos más en el desierto helado de Siberia, donde descubriremos un descubrimiento asombroso. Número 3. Una cápsula del tiempo de la edad de hielo. Esta próxima sección revela la historia de un extraordinario gatito dientes de sable preservado durante decenas de miles de años en el permafrost de Siberia, lo que nos ofrece una visión poco común de una era pasada. El gatito dientes de sable en el corazón del terreno helado de Siberia, un hallazgo increíble que salió a la luz en 2020, los científicos desenterraron los restos momificados de un gatito dientes de sable, preservado durante unos asombrosos 35.000 años. Este antiguo cachorro, descubierto en la República de Sakha, también conocida como Yakutia, ofrece una visión única de un mundo perdido hace mucho tiempo en el tiempo. El gatito, que pertenecía a una especie conocida como Homotherium latidens, no era un felino común. Su descubrimiento es uno de los más emocionantes en el campo de la paleontología, arrojando luz tanto sobre el animal como sobre su entorno de la edad de hielo. El gatito dientes de sable, notablemente intacto, fue encontrado envuelto en el permafrost de Siberia. Este suelo helado actúa como el congelador de la naturaleza, preservando a los animales en un estado tan prístino que incluso los tejidos blandos permanecen intactos. El cuerpo del gatito fue encontrado con sus bigotes, garras y una capa de pelo corto de color marrón oscuro, todavía suave al tacto. El pelaje, que medía unos 2 a 3 centímetros de largo, proporcionó a los científicos detalles sin precedentes sobre la apariencia y la biología del gatito. La datación por radiocarbono reveló que este cachorro vivió hace más de 35.000 años, durante la época del Pleistoceno, una época en la que grandes capas de hielo cubrían gran parte de la Tierra. El gatito tenía solo unas 3 semanas cuando murió. Aunque la causa de su muerte sigue siendo un misterio, su pequeño tamaño y sus delicados rasgos ofrecen un conmovedor recordatorio de su breve vida en un entorno duro e implacable. Número 2. El gatito dientes de sable pertenecía al género Homotherium, un grupo de felinos dientes de sable. También llamados gatos de dientes de cimitarra, estos animales eran conocidos por sus largos colmillos, que se extendían más allá de sus bocas. A diferencia de los grandes felinos modernos, Homotherium tenía características físicas distintivas que los diferenciaban. El cuerpo del gatito reveló algunas adaptaciones fascinantes. Sus patas eran más anchas que las de los cachorros de león actuales, lo que sugiere que esta característica lo ayudó a caminar sobre nieve espesa. Curiosamente, el cachorro carecía de almohadillas carpias, las pequeñas almohadillas amortiguadoras que se encuentran en las muñecas de los felinos modernos. En cambio, sus patas anchas probablemente actuaron como raquetas de nieve, lo que le dio estabilidad en el terreno nevado. Los científicos también notaron la región del cuello inusualmente grande del gatito y la forma del hocico que difería significativamente de los gatos modernos. Estas características, combinadas con orejas pequeñas y extremidades delanteras alargadas, resaltan cómo Homotherium fue construido para la vida en paisajes fríos y helados.
Esta es la primera vez que los investigadores han podido estudiar las características físicas de Homotherium latidens con tanto detalle. Anteriormente, la mayor parte de la información sobre los felinos dientes de sable de Satanás provenía de huesos fosilizados, que ofrecían solo una visión limitada de su apariencia y estilo de vida. El gato dientes de sable no es la única criatura antigua que ha surgido del permafrost de Siberia. En los últimos años, se han encontrado otros animales bien conservados en la región, incluido un rinoceronte lanudo, un lobo momificado e incluso mamuts. Estos descubrimientos ponen de relieve la capacidad única del permafrost de actuar como una cápsula del tiempo natural, preservando los restos de animales que vivieron hace decenas de miles de años. Por ejemplo, los mineros de oro de la República de Sakha desenterraron recientemente un cadáver de rinoceronte lanudo con su cuerno y tejidos blandos intactos. Este rinoceronte, que se cree que tiene más de 10.000 años, ofrece más información sobre la megafauna de la Edad de Hielo que una vez vagó por Siberia. De manera similar, los científicos han estudiado los restos de un lobo de 44.000 años, completo con sus órganos internos y contenido estomacal. Estos hallazgos permiten a los investigadores reconstruir no solo las vidas de estos animales, sino también los ecosistemas que habitan. Lo que hace que el gatito dientes de sable sea tan especial es su potencial para desvelar secretos sobre la edad de hielo. Al estudiar sus tejidos preservados, los científicos pueden aprender más sobre el clima y el entorno en el que vivió. Por ejemplo, la textura y la coloración del pelaje del gatito sugieren que estaba adaptado al clima frío, de forma muy similar a los animales árticos modernos. Además, sus músculos y huesos bien conservados podrían ayudar a los investigadores a entender cómo estos depredadores cazaban y se movían en su hábitat helado. Otro aspecto emocionante de este descubrimiento es la oportunidad de extraer ADN antiguo. El material genético del gatito podría proporcionar información valiosa sobre su especie y su relación con otros gatos dientes de sable de saque. También podría revelar cómo estos animales se adaptaron a condiciones extremas y por qué finalmente se extinguieron. Este tipo de investigación no solo profundiza nuestra comprensión del pasado, sino que también arroja luz sobre cómo los animales modernos podrían adaptarse a un clima cambiante. Al estudiar a estas criaturas antiguas, los científicos pueden obtener información sobre los desafíos de sobrevivir en entornos extremos. Número 1. El descubrimiento de 248 fetos. En un tranquilo domingo de julio de 2012, un pescador de la pequeña aldea siberiana de Leovica se topó con una imagen que le quedaría grabada para siempre. Mientras caminaba por el espeso bosque, encontró grandes barriles de los que se derramaba su lúgubre contenido, diminutos cuerpos momificados de 248 fetos. Algunos de ellos tenían etiquetas con los apellidos, como si alguien hubiera querido rastrearlos. Abrumados y conmocionados, los pescadores regresaron a la aldea y pasaron todo el día siguiente sintiéndose enfermos antes de reunir finalmente el coraje para llamar a la policía. Esta no era la primera vez que Liovica estaba relacionada con tales horrores. 5 años antes, en el mismo bosque se habían encontrado los cuerpos en descomposición de 15 mujeres y niñas, víctimas de una red de tráfico de personas. Estos escalofriantes descubrimientos pintaron un sombrío panorama de una región en dificultades tras la caída de la Unión Soviética, plagada de un colapso económico y profundos problemas sociales. Liovica, antaño una animada ciudad minera, es ahora apenas una sombra de lo que solía ser. Su mina de cobre, que era la principal fuente de ingresos de la ciudad, cerró hace años. La mayoría de los residentes perdieron sus empleos y la población se redujo de 18.000 a apenas 4.000. Los que se quedaron suelen vivir en la pobreza, atrapados en ciclos de bebida y desesperación. Los perros callejeros deambulan por las calles, las casas abandonadas se desmoronan y una sensación de desesperanza llena el aire. El descubrimiento de los fetos provocó una rápida actuación de los funcionarios locales. Los investigadores revelaron que los fetos habían sido donados a la Academia Médica de los Urales para fines de investigación. Sin embargo, muchos de los fetos tenían entre 22 y 26 semanas de edad, mucho más allá del límite legal de 12 semanas para abortar en Rusia. Esto planteó serias preguntas. ¿Se trataba de casos de nacimientos prematuros? ¿O estaba ocurriendo algo más preocupante? Las teorías se extendieron rápidamente.
Algunos aldeanos pensaron que los fetos podrían haber estado relacionados con el tráfico ilegal de personas, posiblemente para uso médico o cosmético. Otros creían que se trataba simplemente de negligencia, y se preguntaban por qué los restos no habían sido enterrados o incinerados adecuadamente. Mientras tanto, la Iglesia Ortodoxa rusa utilizó el descubrimiento para impulsar su mensaje contra el aborto, calificándolo de signo de decadencia moral en la sociedad. Este trágico suceso no se limitó a los fetos, sino que puso de relieve las luchas más amplias de las pequeñas ciudades industriales de la zona industrial de Rusia. Con el cierre de fábricas y minas, comunidades como Liovika se han desmoronado. Muchos dependen de las pensiones del gobierno y del alcohol barato para sobrevivir, con pocas esperanzas de cambio. El orgulloso lema que una vez saludaba a los visitantes a la entrada del pueblo, "Gloria al trabajo, gloria a los mineros", ahora parece carente de sentido a medida que la vieja mina se llena de agua estancada. La iglesia se ha convertido en una de las pocas fuentes de ayuda que quedan en el pueblo. Pero incluso ella está abrumada. Nos vemos en el próximo video.